Estimados compañeros y compañeras de este creciente movimiento de cuarto y quinto paso, siguiendo el compromiso de presentar la serie documental Origen, Raíz y Nacimiento del Cuarto y Quinto Paso, que pueda en su mejor propósito informar y dejar constancia de la esencia de este movimiento y de la esencia de su origen y desarrollo. En este sentido, el grupo responsable de hacer estas cápsulas, integrado por amigos del movimiento, colaboradores y miembros de la comunidad Amistad, hacen esta sencilla aportación a todas las comunidades que utilizan los principios de Alcohólicos Anónimos, así como también a la Confederación de Cuarto y Quinto Paso. Y lo hacen desde sus conocimientos, su investigación y su opinión. En esta cápsula continuamos presentando hechos, opiniones importantes y vitales que apoyan al origen del movimiento social de recuperación para el alcoholismo, conocido como Alcohólicos Anónimos. Y así pues, que entonces continuemos. Bloque Alcohólicos Anónimos. Capítulo 4. La construcción del regreso a la práctica de los principios. Cápsula 27. La experiencia de inventarios y la elaboración de las 6 preguntas. En el capítulo anterior nos situamos por 1987 y al sur de la Ciudad de México y hablamos de los principios de la historia del trabajo, que en su mejor tiempo fue llamado por algunos de sus iniciadores simplemente como la práctica de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, y que en un documento universitario se le reconoció como el retorno a la práctica real de los principios de Alcohólicos Anónimos. Algunos de otros nombres con los que también se conoció desde 1988 a 1996 hablaban desde la excesiva euforia del cambio de vida o desde el desconocimiento del mismo, y así tenemos los trabajos de inventario, los trabajos de la experiencia espiritual, el trabajo de cuarto paso, el trabajo de cuarto y quinto paso, e incluso se le dieron otros nombres en son de broma o burla. Mencionemos algunos: los locos revoltosos, los iluminados, los aleluyos, los santificados, los perdonadores y los perdonavidas. En fin, la lista podría alargarse enormemente. Así que paremos y retomemos el resumen, por favor. Iniciemos la narración de cómo, en una fecha y lugar, los trabajos que cientos y miles de alcohólicos y alcohólicas hicieron rinden sus frutos, de tal manera que se inician los trabajos para retomar la práctica de los principios de Alcohólicos Anónimos. Y finalizamos escuchando la narración de cómo a fines de los 70s y principios de los 80s también se vivían experiencias de transformación como las descritas en el libro William James, las variedades de experiencias religiosas. Ahora en esta cápsula continuaremos la narración de esas experiencias. La información aquí vertida fue obtenida de manera directa de casi todos los miembros de los grupos participantes en esos años, y teniendo como base documentos escritos y grabaciones de audio de estos eventos. Gracias por su confianza y apoyo para realizar estas cápsulas. Como en la anterior cápsula y en todas las cápsulas que hemos venido trabajando, el reconocimiento de que los iniciadores de este maravilloso programa fueron y son únicamente Bill W. y el Dr. Bob, por lo que también omitiremos los nombres de todos los alcohólicos que participaron en esta construcción del regreso a la práctica de los principios, reforzando así nuestra fortaleza en el anonimato. Pues bien, reanudando la narración sobre desarrollo de los trabajos en la cápsula anterior, decíamos que a finales de los años 80 hay un trabajo en la que 2 de los compañeros de los grupos de Alcohólicos Anónimos habían practicado su cuarto y quinto paso en sus grupos de origen. Y comentando uno al otro, pues bien, esto es lo que nos hace falta. Hay que hacerlo. Se hacen diarios y extensos diálogos, planeando cómo llevar este trabajo a los mismos grupos, de manera tal que se fuera muy serio y cuidadoso. Al principio las reuniones fueron entre ellos, pero al poco tiempo se hicieron reuniones de manera conjunta con las que habían vivido un cambio por haber practicado el inventario
que señala el programa de los 12 pasos y que querían apoyar el trabajo que se estaba iniciando. Tal vez el primer trabajo realizado, que aporta un poco a todo este movimiento, fue la elaboración de las 6 preguntas para realizar el primer inventario que hiciera una compañera o compañero alcohólicos. Con la suma de experiencias espirituales de aquellos compañeros, más las experiencias también exitosas de los compañeros de los 3 primeros grupos de los que les hablamos, deciden reunirse en la casa en ese momento de un gran amigo de los Alcohólicos Anónimos a elaborar una guía de preguntas y entonces hacen un recuento de las guías para inventario que se ejecutaban en esos años, así como de sus resultados, concluyendo que eran complicadas, largas o incluso eternas, por lo que no se concluían. Entonces habría que hacer una guía que se resolviera rápidamente y que fuera práctica. Si bien es cierto, no sería como se explica en el libro del Dr. Bob y los buenos veteranos, en donde dice, en el cuarto de arriba se daba la derrota. Sí habría que hacerlo bajo 3 premisas. 1. Apego a los principios. 2. Seriedad absoluta. 3. Con el respeto que se necesita. Con estas 3 premisas, deciden que en esta guía será elaborada solamente con base al libro azul y el folleto de los 12 pasos. Se hicieron las preguntas de los instintos, tal y como se habla de ellos en el folleto de los 12 pasos, tomando como base algunos párrafos que a la letra dicen: La creación nos dotó de instintos para un propósito. Sin ellos, no seríamos seres humanos completos. Así, estos deseos de relación sexual, de seguridad material y emocional y de compañía son perfectamente justos y necesarios. Ciertamente son dones de Dios. Sin embargo, estos instintos nos dominan e insisten en dominar nuestras vidas y a veces nos tiranizan. Cuando los deseos naturales del hombre se descoyuntan, le ocasionan graves dificultades. El cuarto paso es un esfuerzo laborioso y vigoroso para descubrir cuáles han sido y son estos riesgos en nosotros. Queremos descubrir exactamente cómo, cuándo y dónde deformaron estos nuestros instintos naturales. Queremos mirar de frente la desdicha que por ella ha causado a otros y a nosotros mismos. Descubriendo cuáles son nuestras deformaciones emocionales, podremos corregirlas seguramente. Como el cuarto paso es el comienzo de una costumbre para toda la vida, se sugiere examinar primero aquellos defectos que sean los más notorios y que han causado más dificultades. De acuerdo con el buen juicio de lo que ha sido lo correcto y lo equivocado, puede hacerse un examen preliminar de la conducta con respecto a los instintos primarios, sexuales, de seguridad y sociales. Con lo anterior, se decide que el orden para examinar los instintos será el que plantea en el folleto de los 12 pasos cuando habla de ellos en el cuarto paso y lo coloca así. 1. Instinto sexual. 2. Instinto de seguridad emocional y material. 3. Instinto social. Y en cuanto a qué preguntar de ellos, la misma literatura de los 12 pasos nuevamente lo especifica al decir: Queremos descubrir exactamente cómo, cuándo y dónde deformaron estos nuestros instintos naturales. Entonces, de los instintos hay que preguntar: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿O dónde? ¡Qué interesante! Yo leí muchas veces el cuarto paso, pero nunca me detuve a pensar y reflexionar que en verdad es una guía para hacer el inventario. Cierto, a mí me pasó lo mismo. Y a mí también. Y a mí. De acuerdo, hasta aquí se muestra claramente de dónde salen las preguntas en lo que se refiere a los instintos naturales, instintos que nosotros se descoyuntaron o deformaron. Bien, pero ¿qué hay al respecto a esos sentimientos tan destructivos como son los resentimientos?
Para descifrar o encontrar el origen, los llamados resentimientos, primero los ubicamos como esos sentimientos negativos que nos lastiman y hacen daño y que una y otra vez regresan al ver o pensar a una persona. Para eso se tomaron en cuenta párrafos de la misma literatura como los siguientes. Es por nuestras retorcidas relaciones con la familia, los amigos y la sociedad, por lo que hemos sufrido más la mayoría de nosotros. El hecho fundamental es que nos negamos en reconocer nuestra falta de capacidad para lograr una asociación genuina con cualesquiera. Nuestra egolatría cava 2 pozos profundos. O insistimos en dominar a los que nos rodean, O dependemos demasiado de ellos. Si dependemos demasiado, nos fallarán, porque también son humanos y no podrán cubrir nuestras exigencias. De esta manera, crece nuestra inseguridad y se hace rencorosa. Tratamos de manipular a los otros de acuerdo a nuestros deseos voluntariosos. Se rebelan y nos detienen enérgicamente. Entonces se desarrolla el amor propio lastimado, el sentimiento de persecución y de venganza. Y del libro azul se retomaron los siguientes párrafos del 5º capítulo cuando habla del resentimiento. Hicimos un inventario semejante de nuestra vida y lo hicimos muy sinceramente. Al principio buscamos imperfecciones. El resentimiento es el enemigo número 1. Este sentimiento destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. Para examinar nuestros resentimientos, los escribimos sobre una hoja. Hicimos una lista de personas, de las instituciones o de los principios que provocaban nuestra cólera. Nos preguntamos por qué nos enojábamos. Encontramos que la mayor parte del tiempo nos sentíamos heridos o amenazados en nuestro amor propio. Nuestras ambiciones, nuestra cartera, nuestras relaciones personales, incluidas las sexuales, estaban en peligro y amenazadas. Apuntamos al lado de cada nombre la naturaleza de nuestra herida, preguntándonos qué aspecto de nuestra vida había sido afectado. Así hicimos una revisión de nuestras vidas, con la máxima exactitud y honestidad. Una vez que se terminó de hacer el recuento de las experiencias, leído y seleccionado los elementos del libro azul, leído y seleccionado los elementos del folleto de los 12 pasos, se escribieron las siguientes 6 preguntas, en donde la 6ª pregunta es el último intento para poder hablar de todo aquello que lastima, pero que no se puede ubicar en las 5 preguntas anteriores, y que el libro azul en el mismo capítulo recomienda buscar. Entonces, tenemos la siguiente guía elaborada de manera fiel a los principios de Alcohólicos Anónimos. Guía para el inventario del 4º paso. Pregunta número 1. Mirando el pasado, ¿puedo encontrar en qué momento se descoyuntó mi instinto sexual? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Pregunta número 2. Actualmente, ¿qué tipo de situaciones sexuales me causan ansiedad, miedo, depresión o frustración? Pregunta número 3. En lo que respecta a mi seguridad emocional y material, ¿qué clase de situaciones me causan malestar? Pregunta número 4. En el aspecto social, ¿qué clase de situaciones me causan miedo, ansiedad, depresión y o frustración? Pregunta número 5. Resentimientos. ¿Estoy resentido con? Nombre. Parentesco. ¿Por qué? Me provocó. Pregunta número 6. Actualmente o antes, ¿qué tipo de pensamientos, actitudes o sentimientos, reales o imaginarios, me hacen o hicieron sentir mal o sucio de mí mismo o con otras personas? Una anécdota importante es que cuando esos compañeros terminan la redacción,
se dan cuenta que tienen un problema: cómo reproducir las hojas. Pues uno de esos individuos recuerda que su padre tiene un aparato llamado mimeógrafo, el cual requiere de una plantilla llamada stencil para mimeógrafo a tinta. Y sí, a correr, a buscar los materiales necesarios. ¿Y cuántos hacemos? No sé, 20, 10 o 30. No lo sé. ¿Cuántos compañeros querrán hacer el inventario? Pues hagamos 40 para tener de reserva. De acuerdo. De acuerdo. Entonces tenemos que a finales de los años 80 se tienen ya las tal conocidas 6 preguntas. Acaban de escuchar el cómo fueron elaboradas esas 6 preguntas. Y que su fundamento no es otro que la experiencia escrita y plasmada en la misma literatura de Alcohólicos Anónimos. Bueno, compañeros, hasta aquí el relato de esta cápsula. Continuaremos en la siguiente, en donde hablaremos de cómo este trabajo con esas preguntas es recibido por la misma comunidad de los grupos de autoayuda. Y recordemos que las opiniones aquí vertidas son opiniones de los que hacemos esta cápsula. Hasta pronto.